Buenas tardes con todos. Vamos a dar por inicio al ciclo de seminarios online organizado por la empresa CSIP. A continuación voy a presentar al ingeniero Edison Moscoso. Aperturará el evento con el tema Introducción a la evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras. El ingeniero Edison Moscoso es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es magíster en ciencias con mención en ingeniería estructural por la misma universidad. Es docente del Departamento de Estructuras de la UNI, con experiencia en análisis y diseño de diversas estructuras de ingeniería, tanto en concreto armado, estructuras metálicas, albañilería, madera, bambú y encofrados metálicos. Es ingeniero estructural e investigador del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, CISMID. Es ponente en congresos, seminarios y charlas técnicas a nivel nacional, miembro del capítulo peruano del American Concrete Institute y es asesor del grupo de estructuras de la UNI, GADES, y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de ser docente principal de CECIP Perú. A continuación los dejaré con el ingeniero Edson Moscoso. Buenas tardes con todos, ya los había estado saludando al inicio para poder hacer una pequeña prueba. Primero un gusto estar con ustedes acá una vez más con CECIP en este ciclo de seminarios. El Instituto CECIP creo que ya hace buen tiempo y ahora lo sigue reafirmando, está fortaleciendo el tema de seminarios gratuitos online, más que seguro más adelante se va a ir enfocando en ciertas especialidades de acuerdo a todos, ¿no? La semana pasada estaba con los chicos de albañilería del Instituto CECIP presentándoles, estaban creo que bastante gustosos de poder ver sobre este tema de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras. Y hablábamos en interno con el Instituto CECIP y decíamos, wow, ¿cómo hacemos este curso? Teníamos muchas ambiciones de muchas cosas hacer, pero también quedaba a veces muy corto. Y ahora lo vamos a hacerlo en un seminario y vamos a coger esta partecita, es la primera parte, esta primera palabra que dice introducción, porque en realidad va a ser la introducción para poder realizar la evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras. Este curso lo estamos iniciando la otra semana, exactamente el sábado, que lo van a poder ver, y vamos a ir hablando algunas cositas de esto. Siempre de lo que nosotros he hablado, bueno, de algunos de repente por ahí me conocen, o en las presentaciones que he hecho, siempre he hablado en paralelo de la parte técnica, en la parte de sensibilidad, en la parte de concientización en general sobre el tema de sismo. Tenemos que ser conscientes, los muy técnicos, de repente que los números al final van a terminar convirtiéndose en posibles seguridad para las estructuras, para las personas, pero al final cuando ocurre un sismo es diferente, ¿no? Es diferente el ver en ese momento lo que está sucediendo. Es por ello que siempre yo presento un videíto, siempre, ya hace varios años que presento el mismo video y lo voy a seguir presentando porque resume creo que en muy poco tiempo lo que realmente es un sismo. Todo lo que hablamos en ingeniería estructural, por lo menos siempre estamos alrededor del tema de sismo y a pesar que ya lo hemos visto, seguramente yo creo que es muy necesario, así que vamos a empezar con un videíto. Lamentablemente no se puede escuchar muy bien, de repente alguna falla mía, no saber colocarlo correctamente, pero bueno, ahí lo vamos a ver.
¿Vieron el video? A mí comúnmente me sorprende bastante este videíto todas las veces que lo veo, por lo que realmente termina sucediendo, no solamente en las infraestructuras, sino en general por el tema de sismo. Como siempre digo, yo tengo familia, a mí no me gustaría que mi familia, después de que estén en una edificación, imagínense, diseñada por mí, y que terminen saliendo como han visto allá las personas, ¿no? Hay una gran responsabilidad social que tenemos en cuanto a esto, y hay una gran responsabilidad porque nosotros está en nuestras manos el diseñar correctamente, el entender los comportamientos. Ustedes están acá justamente para ello, ¿no? Para poder aprender, para poder entender nuevas cosas. Entonces, no nos debemos desorientar muchas veces de que esta es nuestra finalidad al final, ¿no? La responsabilidad social. No tenemos que desentendernos de ello, ¿no? Entonces, hemos visto unos sismos, pero diríamos, oye, ¿y eso en Perú? Pues en Perú pasa lo mismo. En Perú tenemos el sismo en Atico, Arequipa, el 23 de junio del 2001, que termina desencadenando para nuestra norma del año 2003 y coger ciertas experiencias acá. Lo que pueden ver, si lo vemos un poco más técnico, son estructuras bastante frágiles, con poca ductilidad, poca capacidad de deformación en el intervalo de comportamiento inelástico. Y y es bastante complicado porque hay edificaciones como en la parte, vamos a colocar esto, como en la parte acá central, en la cual dirías, oye, ¿y esto cómo era, no? Ni siquiera tenemos la idea de cómo era la edificación, no sé, acá o acá o acá. ¿Cómo era la edificación? ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la ventana? ¿Dónde estaba dos pisos, un piso? Ni siquiera podemos tener una idea de ello. ¿Por qué? Porque es eso, una estructura frágil termina colapsando súbitamente, ¿no? Entonces es un poco complicado ello, ¿no? Ingeniero, esto es pues estructuras de Adobe, obviamente es lógico que termine sucediendo eso, que podríamos hablar bastantes cositas también de Adobe, pero lo dejamos para otra ocasión. Pisco, ICA, y 15 de agosto de 2007, hace poco, casi 13 años, ya se va a cumplir. Y sí o no que muchas de las edificaciones que hemos visto, que a veces salimos al trabajo, salimos a estudiar o alguna otra cosa, se parecen a este tipo de edificaciones. Son muy conocidas. Y concreto armado, con vigas peraltadas, columnas de un buen peralte, muros de albañilería, confinado, y a pesar de eso se vinieron abajo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces nosotros nos ponemos a pensar mucho, bueno, ok, tenemos que entender cuál va a terminar siendo el comportamiento de las estructuras para de repente mejorarlo o qué es lo que tenemos que hacer. No nos vamos a ir muy lejos y hace poco, el 31 de mayo, se terminó cumpliendo ya 50 años del sismo del terremoto de Ancash, del sismo en Ancash. Entonces es un poco, este, complicado ello, ¿no? Vamos a ver el terremoto de Ancash el 31 de mayo de 1970, magnitud de 7.8 en la magnitud de momentos, y dice, uno de los terremotos más catastróficos en la historia del Perú. Dejó aproximadamente 50.000 fallecidos, 20.000 desaparecidos, que los contabilizan muchas veces como fallecidos también, son 70.000 en total y 150.000 heridos, ¿no? 70.000 fallecidos, muchachos. Estamos con el coronavirus, y estamos llegando creo que a 11.000, ¿no? Y imagínense 70.000 y en un día, ¿no? O sea, termina ocurriendo el sismo y en un día. Esto del coronavirus nos ha chocado a todos. Yo he tenido personas cercanas que inclusive han fallecido por esto y ha afectado a la familia y todo. Yo no me imagino 70.000 personas, ¿se imaginan ustedes en un solo día, en un solo momento, así de la nada? Complicado, ¿no? Bastante complicado. No nos tenemos que escapar de estas cosas. Miren lo que también sucedió acá. Mientras tanto, al norte del país con intensidades de 6, 7 en Trujillo y 3 en Tumbes. Se llegaron a sentir en Trujillo y en Tumbes. Al noreste causó pánico en Jaén, Moyobamba, Iquitos. Y al este y sureste llegó hasta la intensidad de 4 y 5 en Huánuco. Al sur, en Lima, en una intensidad de 6. Tenemos el registro sísmico del año 70.
se sintió bastante fuerte en Pisco, en Ica, no fue sentido en Abancay, en Arequipa ni Cusco. Tras el sismo, dice, la cornisa del Nevado Huascarán se desprendió, arrastrando piedras, hielo y lodo. Otros aludes de menor magnitud se produjeron sobre las lagunas glaciares de Yanganuco y Parón. También se generaron un tsunami, procesos de licuación de suelos y el colapso de vivienda. Nos golpeó bastante este sismo, ¿no? Bastante complicado. Entonces, nosotros, año a año, se empieza a recordar sobre este tema, el caso del CISBIT, que es el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, hace lo mismo. Hay un videíto, ustedes pueden entrar a YouTube, ponen CISMIT, Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, pueden entrar. Ahorita estoy con una cuenta prestada, por eso es que no aparece ya suscrito. Y pueden entrar a uno de los videos. Vamos a poner un poco nada más sobre el video. Después lo pueden ver seguramente ustedes con un poco más de detalle, ¿no? Sería un día como cualquier domingo. Yo estaba en casa en el segundo piso, haciendo mi tarea. Cuando el reloj marcaba las 3:23 de la tarde, la tierra empezó a temblar y era tan fuerte como el ruido de la casa. Decido salir hacia la calle, donde se encontraban mis padres y hermanos. Mi hermana mayor estaba en el trabajo en el centro de la ciudad. Vimos cómo caer nuestra casa. El movimiento era tan fuerte, por lo que era imposible sostenerse en pie. Minutos después, se oscureció totalmente por el polvo, debido a que las caídas de las viviendas, más que todo construidas con material de adobe. Transcurría el tiempo y mi hermana mayor, con la dificultad que pudo haber tenido, llegó a lo que fue nuestra casa. A pesar de la desgracia, fue reconfortante el reencuentro de la familia, porque estábamos completos, sanos y salvos. A 50 años, el ingeniero David Luna, investigador del CISMIT, cuenta su experiencia de lo que pasó allá en el sismo de Ancash, el terremoto de Ancash en el año 70. Y muchas historias así seguramente nosotros conocemos, hemos escuchado y se tiene, ¿no? Entonces, trae ahí mucha, lo que decía al inicio, ¿no? Mucho lo de la responsabilidad social que nosotros tenemos con eso, que nos tenemos que tenerlo siempre, siempre presente, siempre presente. Eso nosotros tenemos que tenerlo ante todo, cuando vamos a hacer un diseño, cuando vamos a hacer un reforzamiento, cuando vamos a hacer un proyecto, siempre no escaparnos de eso, ¿no? No escaparnos de eso. Entonces, pasado eso, nosotros vamos a entrar ahora al tema que tenemos hoy, que es la rehabilitación, reforzamiento, evaluación, rehabilitación, reforzamiento de estructuras, pero una parte introductoria de cómo de una manera general, lo que necesitamos, lo que tenemos que hacer, qué es lo que sucede internacionalmente, nacionalmente. Vamos a hablar un poco, unas misceláneas así de estructuras, y vamos a ir entendiendo, vamos a ir concatenando ciertas cosas. Primero arranquemos con el tema de estos conceptos que a veces nos confunden un poco, ¿no? Tenemos el tema de la rehabilitación. Dice, la rehabilitación estructural es un proceso ingenieril que tiene el propósito de conseguir que el edificio o alguna estructura vuelva a ser, retorne o siga siendo, utilizando generalmente los mismos fines para los cuales fue proyectado. Para el logro de ese propósito, el edificio puede ser o reparado o reforzado. Si tenemos una reparación,
La reparación será el proceso ingenieril que tiene el propósito de restablecer el comportamiento de una estructura para que recupere su capacidad original y muchas veces estas que han terminado siendo perdidas en este caso en nosotros, un evento sísmico significativo. Y otro que tenemos que es el reforzamiento, proceso ingenieril que tiene el propósito de mejorar el comportamiento de una estructura para que aumente su capacidad original, mejore su estructuración y o cuente con elementos añadidos que reduzcan la demanda sísmica, que no necesariamente es porque haya ocurrido algún evento que haya perdido capacidad, sino que de acá de repente voy a hacer algún cambio de repente de uso o de repente alguna modificación, una ampliación o alguno de estos y necesitamos realizar lo que es un reforzamiento de esto. Entonces es más o menos lo que nosotros tenemos en estos temas, pero ¿cómo nosotros lo vemos actualmente? ¿Qué es lo que termina sucediendo en el caso del Perú? En el caso del Perú, pues nosotros tenemos muy fuerte el tema del diseño, bastante fuerte el tema del diseño. Nosotros diseñamos estructuras nuevas. Nosotros, vamos a hablar un poco también de eso, nosotros tenemos la idea bastante de que la normativa muchas veces termina siendo todo para nosotros, que ahí nos está dando la fuerza sísmica cuando lo que estamos tratando es de poder tener alguna fuerza con la cual darle a una cierta rigidez, resistencia y ductilidad a una estructura. Y a veces no entendemos correctamente cuál es el comportamiento de esta, ¿no? Eh, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una estructura luego de un evento sísmico que tendríamos que realizar la reparación de esta, pues ¿cómo lo tendrías que hacer? ¿Qué es lo que tendrías que hacer en ese caso? ¿Tenemos normas de eso en el caso peruano? ¿Qué es lo que tendríamos que nosotros revisar, no? Entonces tenemos a veces un poco de confusión. Básicamente lo que hacemos es verificarlo según el diseño de la norma y que en cierta parte no está mal, en ciertas edificaciones en las cuales pues posiblemente se haya una verificación de su diseño, cuando ésta ya ha sido diseñada, pues no estaría mal. Se podría realizar esta verificación, de repente un cambio de normativa y quieres actualizar. ¿Pero por qué? Porque ya contiene información importante de la estructura. Ya ha habido un antecedente de esta estructura, de su diseño. Ya cuando te tiene un diseño, que lo vamos a ver ahora, se tiene ya cierto comportamiento objetivo, un objetivo del desempeño que va a tener la estructura. Entonces, este antecedente me va a ayudar bastante o a darle una continuidad o a mejorarlo u otro. Y pues no habría más necesidad de lo que estamos haciendo. La mayoría de veces hacemos eso. Por ejemplo, acá tengo un proyecto que se realizó con ingenieros, el reforzamiento de un casino. El casino pues tenía creo que 10 años y querían actualizar con la norma actual, querían tenerlo un poco más de seguridad. Se estaba haciendo la evaluación de otra parte del casino, que bueno, esa parte del casino sí estaba bastante complicada, y pues de paso se tenía que hacer esto. Y entonces, ¿qué es lo que terminas haciendo en este tipo de edificaciones? Pues evaluarlo como si fuera para un diseño, y no habría mucho problema con ello, ¿no? Pero vamos a ver más adelante qué otras cosas se pueden hacer. Este es el reforzamiento de un casino, no digo el nombre exactamente de cuál para no entrar a detalle. Se hizo unas ciertas actividades tan parecidas a lo que nosotros conocemos del proyecto, un estudio estructural con ciertos ensayos, con cierta información. Se tenía la capacidad de poder ingresar al casino, a pesar después le voy a contar un poco de problemas que se pueden tener, de ingresar al lugar, hacer extracciones, hacer estudios de esto sin problemas, porque así se decía. Entonces se conocía el material, se tenía la información del cuaderno de obra, se tenía información del diseño anterior, se tenían los planos, se tenía mucha información. Entonces solamente se quería hacer esto, pues no iba mal. Entonces se hizo algunas investigaciones de campo, algunas actualizaciones y un reforzamiento estructural porque querían hacer una actualización, una parte querían hacer una cierta mejora de cambio de uso. Entonces se terminó realizando eso, se hizo el estudio estructural con los ensayos. No voy a entrar ahorita a detalle, luego les voy a decir un poco el tema de los ensayos. Se hicieron los ensayos, se hizo un estudio de mecánica de suelos para poder saber para poder apoyarnos tanto para la parte sísmica como para la parte de la verificación de la cimentación.
¿Se hizo algún estudio? Pues no iba mal. Muchos de estos iban mucho más de la resistencia que se había indicado, de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y otros pues terminaban cumpliendo, y aquellos que no cumplían pues estaban en unas zonas que realmente no tenían mucha responsabilidad sísmica, así que no iba tan mal con eso. Y pues se terminó haciendo una verificación de esto con algunas zonas en las cuales se tenían que hacer un reforzamiento. Tenía otro bloque, que es el que realmente había hecho, que tenía muchas complicaciones, era de los años 50, si mal no recuerdo, no tenía elementos de confinamiento, no tenía vigas, no tenía columnas, y básicamente este de acá, la recomendación fue pues no, primero no seguir usándolo, o no usarlo para un tema de casino, querían ver la viabilidad de esto, no se podía hacer. Pero nos ponemos a pensar, todas las evaluaciones y reforzamientos son así, porque si es así, nos bastaría a nosotros conocer lo que es el diseño de las estructuras, ¿no? Diseñar, verificar una columna con su diagrama de interacción, verificar una viga con las capacidades que me da la norma 060, verificar una losa, verificar estructuras metálicas, tenía estructuras metálicas, verificar varias de estas cosas según lo que dice la normativa, claro, siempre y cuando la estructura ya tenga un cierto comportamiento con un cierto antecedente, con la información que les estoy comentando. Pero ¿y si no? Si no, ¿qué podrías hacer? Posterior a esto se buscó hacer lo mismo para otros casinos que le pertenecían de una red de casinos que tenían. No permitieron, en el caso de los gerentes de ese lugar, no permitieron que se parara para poder tomar pruebas de diamantina. Solamente te decía, sí, está bien, pero no en la zona de casino, de repente en otro lado. Si quieres el segundo piso lo puedes hacer. Sí, pero necesito el primer piso. Además necesito hacer ocultaciones, la cimentación. No se puede hacer. Y no se puede hacer y no se puede hacer. Y te limitaba la información. Y entonces, ¿qué haces en esos casos? Ya no tienes la información completa. Otros en los cuales habían actualizado solamente la arquitectura para poder proyectarlo. Esto había sido proyectado para casino. Los otros lo habían actualizado. Habían algunas zonas donde no tenía planos, donde sí tenía planos. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Ustedes creen que de repente por ahí necesariamente se tiene que hacer en base al diseño real de una estructura? O sea, me bastaría conocer solamente diseñar según la normativa, me bastaría conocer diseñar según la norma 060, según la norma 070 o de repente según la norma 030. Pues no, necesitamos conocer un poco más. Es por ello lo que vamos a hablar ahora es un poco de eso. Hay que tener para la parte de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras un poco de algunos conocimientos adicionales. Ya no solamente basarnos en un tema de proyectos, sino ya tener un poco más claro esto de acá, el comportamiento de la estructura, los mecanismos de fallas, mecanismos deseables, mecanismos no deseables. Entonces eso es un poco lo que vamos a verlo, pero antes entonces tendríamos que entender qué es lo que ha terminado suscitando, cómo ha ido esto evolucionando, cómo nosotros terminamos teniendo la información. Vamos a ver algunos antecedentes de la ingeniería sismo resistente. Nosotros cuando nos empezamos a remontar de cómo ha terminado realizándose el diseño, ha terminado siendo con esto de acá, cosas muy sencillas. Miren, registros escritos en China de más de 3.000 años de antigüedad, ingeniero, y eso para qué yo necesitaría, ¿no? ¿Para qué necesitaría? Pues ahí no dice cuánto fue la aceleración o de repente cuánto una edificación, cómo lo hicieron. No, pero se puede a partir de cierta información que se tenga ahí, poder extrapolar de repente el tipo de sismo que hubo ahí. Mediante la información geotécnica o, geológica que se tiene de los lugares, se podría sacar alguna cierta información que pueda ser de ayuda. Un dato histórico. Registros en Japón y Europa que datan de hace 1600 años. En América, algunos códices de mayas y aztecas se refieren a los sismos. En América, durante la época colonial, se produjeron algunos escritos con cierto grado de detalle, narraban los efectos
de algunos sismos en poblaciones de América conquistada por España. Cuando nosotros arrancamos por el tema de sismo, nosotros hacemos en base a las intensidades. Nosotros recordamos que las intensidades no son las magnitudes. Las intensidades es ese pequeño feeling, ese corazoncito que nosotros tenemos. Empieza a ocurrir un sismo y como que hay un sismógrafo en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cuánto? El sismo, hoy sí, sismo. A ver, parece que es tranquilo. Grado 4, grado 5, y algunos hasta todavía lo tienen afinado, calibrado, 5.1, 5.2, todavía te dicen con decimales, ¿no? Y algunos se atreven con 2 y 3 decimales, todavía empiezan a decirlo. Ese pequeño feeling que tenemos es la intensidad. Y esa intensidad ha terminado ayudándonos con toda esta información que tenemos acá, y al final es lo que nosotros necesitamos y buscamos. Y van a darse cuenta que cuando han aparecido las normativas, pues básicamente se ha buscado eso, pero eso es muy cualitativo, no es cuantitativo, y necesitamos estacionarlo, ubicarlo en algo en el cual se pueda calcular. Nosotros los ingenieros podemos calcularlo, pero en base a una fuerza, en base a números, en base a algo que sea tangible para calcular. Es por ello que por ahí, por el inicio del siglo pasado, dice, de acuerdo a Freeman, en 1932, el comienzo de estudio científico de la mecánica de construcción sismo resistente ocurrió inmediatamente después de que más de 100.000 personas habían perdido sus vidas en el sismo de Messina Reggio, en Italia, el 28 de diciembre de 1908. El estudio comenzó con el nombramiento de una comisión notable que consistió de 9 ingenieros practicantes, a veces un poco raro, ¿no? Ingenieros practicantes, y de gran experiencia. ¿Cómo son practicantes de gran experiencia? Esos que salen en los memes ahí que dicen 20 años con 15 años de experiencia, algo así, practicante con 15 años de experiencia, y 5 profesores eminentes de ingeniería. Acá cuando eran a practicantes es de la gente que comúnmente termina conociendo, aplicando la ingeniería, ¿no? Los que son los constructores, los ingenieros que están en el diseño, realizando diseños, los que están aplicando, y 5 profesores eminentes de ingeniería que vendrían a ser la parte teórica, los investigadores, lo que hay. Juntaron a ellos para poder hacer algo en base al diseño de las estructuras en base a un sismo. Y dice, la comisión recomendó diseñar el primer piso de un edificio, miren, para una fuerza horizontal de 1/12 del peso del edificio. Y en el caso de un edificio de 3 pisos, usar una fuerza horizontal de 1/8 del peso del edificio, arriba de cada uno de esos pisos. ¿Qué es lo que trae acá, o qué es lo que nos pone a pensar? Oye, mire, en 1932, después de esa comisión, terminaron sacando de que la fuerza sísmica lo podríamos poner como un porcentaje del peso, ¿no? Que la mayoría de veces hacemos eso, ¿no? Tenemos carga vertical y para la carga lateral básicamente lo que hacemos es un porcentaje del peso, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo ahí, un porcentaje del peso. Y miren, hace casi 100 años y se ha terminado haciendo así. A partir de eso, bueno, en paralelo en otros países, en Japón también, y en otros países se terminó sacando lo que es el coeficiente sísmico y arranca a estudiarse ya no solamente de manera cualitativa, sino de manera cuantitativa, y se puede obtener hasta un mapa de peligros sísmicos en el cual nosotros podríamos obtener aceleraciones en estos lugares y a partir de las aceleraciones, lo que actualmente hacemos, poder generar la fuerza sísmica en una estructura. Lo podemos ver de manera detallada en el caso de repente de Sudamérica a partir de los sismos que nosotros tenemos. ¿Sí? Pero, ok, está bien, ingeniero, pero ya, eso es lo que se ha venido haciendo, pero ¿cómo ha ido evolucionando de esto normativamente? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Nosotros tenemos, pues, nuestra norma es 030 y otras normas, pero o sea, ¿cómo ha terminado esto cambiando, no? Entonces, por allá, por los años 50, la CAO, que es la Sociedad de Ingenieros Estructurales de California, terminó generando un documento, una normativa, podríamos decirlo así, en el cual termina mucho de esto basándose en muchos países y en Estados Unidos también. Nosotros nos basamos en eso para el caso de nuestra normativa. Y en el proceso terminó generando y siendo un eje en el cual se desprendía a partir de eso muchas investigaciones y poder volverlo tangible para que puedan seguirse ciertos requerimientos de diseño.
Por eso es que en muchas versiones tuvieron hasta el año 99 su 7ª edición, ahí eran versiones, actualizaciones, y bueno, y las ediciones oficiales. En el año 59 arranca la primera versión, y nosotros en el caso del Perú, pues también lo seguimos con esto lo vamos a ir hablando un poquito más adelante cuando hablemos de la parte de Perú. Pero de ahí empezó a avanzar con las actualizaciones de ellas hasta el año 99. ¿Qué pasó con el año 99? Porque después vuelve a aparecer en el año 2008, no oficialmente, en el 2009 aparece oficialmente, y luego hasta ahora que en el 2019 ha vuelto a salir de la CAOC. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se quedó ahí en el año 99? Nosotros nos basamos mucho en eso. Ustedes deben acordarse cuando hacemos nuestro diseño sísmico y usamos el SUX, usamos las aceleraciones, el Z, del lugar donde nosotros nos encontremos, ellos realizaban de la misma manera. Por allá por el año 96, la USGS termina obteniendo nuevos mapas, pero nuevos mapas de aceleraciones de la estructura, aceleraciones en la estructura en base a peligro sísmico. ¿Sí? En base a peligro sísmico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una característica un poquito diferente a otros países. En el año 96 lo hace, en el año 97 el NIRP termina cogiendo esto de acá y termina en paralelo, terminar haciendo otros requerimientos mínimos para que se pueda aplicar un diseño sísmico. En el año 99, en su última versión del CAOC, ellos comentan eso, agarran y dicen, ¿sabes qué? En el año 96 el USGS ha terminado sacando un nuevo mapa, nosotros no estamos cogiendo ese, la NIRP sí lo ha cogido en el 97, pero para la del año 2000, en el cual lo estamos viendo con NIRP, que seguro que sí lo vamos a coger y se va a hacer ese cambio, y ese cambio se dio. Después de eso no salió esto y hasta la actualidad el NIRP terminó siendo principales en esta salida de normativa. Pero a veces escuchamos eso del NIR, escuchamos eso del FEMA, el BSSC, ¿qué son todos estos de acá? Vamos a darnos una ideita de qué es lo que sucede en esto. Dice, The National Earthquake Hazard Reduction Program, que es el NIRP, es un programa nacional a largo plazo del gobierno de Estados Unidos. O sea, el NIRP es un programa, o sea, no es que sea la normativa. Es el programa en el cual busca reducir esto, ¿ok? Es un programa nacional a largo plazo del gobierno de Estados Unidos para reducir los riesgos a la vida y la propiedad producida por los sismos, ¿ok? Hasta ahí lo tengo claro. Desde el año 85, el NIRP se ha actualizado cada 3 a 5 años, ¿ok? Es posterior al CAOC, pero ha estado en paralelo. Y a partir del año 97, 2000 y las versiones que se tienen hasta ahora, se ha venido actualizando y de repente nos enfocamos más y ver los documentos que estos terminan haciendo. Por ejemplo, dice en el año 2009 el NIRP termina sacando estas disposiciones o recomendaciones para disposiciones sísmicas para nuevas edificaciones y otras estructuras que fue preparado por la BSSC. ¿Cómo que fue preparado? O sea, ¿el NIRP no lo hace? No, el NIRP no lo hace. El NIRP es el programa nacional y ellos se los encargan a un equipo técnico y el equipo técnico es el BSSC. Y ese equipo técnico termina generándolo. Oye, pero está bien, entonces el NIRP termina dándole el no. Hay un patrocinio del FEMA. ¿Y el FEMA quién es? Es el que ha terminado patrocinando esa versión del NIRP del año 2009. El NIRP es el programa nacional, el FEMA es quienes han terminado patrocinando y el BSSC es el que ha terminado ejecutándolo. El FEMA no solamente ve temas de sismo, ve diferentes temas de reducción de desastres allá en Estados Unidos. Y ha sido esta, de la parte de sismo, su contribución al NIRP, al programa nacional. Este trabajo fue precedido por el trabajo desarrollado por la famosa ATC, bajo el patrocinio de la NBS, que también es otro que ha terminado patrocinando antes, y el ATC es un ejecutor de la misma manera. ¿Y qué es lo que sucede? La NBS luego cambia de nombre y se llama NIST.
Es por eso que encontramos un montón de nombres raros, diferentes, y empezamos a decir cuál es cuál, ¿no? El cual fue originado por el sismo de San Fernando Valley en el año 71. Y miren lo que dice, las agencias NIRP, que tienen el FEMA, el NIS, el NSF, el USGS, el ATC, el BSSC, el ACE y otros, vienen trabajando individual o colectivamente para mejorar el estado del arte de la ingeniería sísmica. Ustedes cuando tengan ciertos documentos van a ver que de manera general van a muchos de estos parecer, oye, pero eso yo lo he visto en otro lado, no, eso lo ha hecho el FEMA, no, eso lo ha hecho el SEAOC, no ha hecho eso y lo veo el NIRP. No es así. Muchas veces o continúan la información porque es lo que debería de tocar, o lo hacen en paralelo y terminan quedando en uno solo nada más, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando viene la parte del diseño por desempeño. Entonces, eso es básicamente lo que termina sucediendo. Ingeniero, pero claro, Estados Unidos es bastante grande, puede tener varios de estos, y todavía después de estos llevarlo a normativas locales. O sea, no solamente esto es de una manera general, y cada quien puede tomar lo que cada uno de estos pueda aportar dentro de las investigaciones que se hacen. Y en el caso del Perú, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente en el caso del Perú, nosotros terminamos cogiendo mucha información, estamos muy relacionados con la parte de las normativas americanas y hay mucha similitud de muchas de las cosas hasta un cierto punto, que nosotros tendríamos que entender para poder hacer una relación de estos, porque sí tenemos información en otras normativas y en nuestra normativa no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el caso del Perú con el tema de las normativas? O sea, tendríamos que entender qué es lo que pasa para cada uno de estos. Bueno, nosotros tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, que todos creo que lo conocemos, y tenemos estas que son las normas de estructuras. Me falta uno que de repente por ahí alguno de ustedes al final me dice, o ahí por ahí lo escriben en el chat cuál es la norma que falta ahí, o las normas que faltan ahí de repente, lo escriben por el chat. La norma es 010 de madera, y van a ver por ahí albañilería, y van a ver por ahí concreto armado, tierra reforzada, estructuras metálicas y otros materiales. Las normas que están referidas a materiales, en algunos casos te dan algunas ciertas disposiciones sísmicas para ser tratada en su material, porque hay ciertos comités y equipos que están haciendo investigación e incorporando la información ahí. En el caso de madera, se tiene su propio comité en el cual ha venido actualizándose año a año. La norma 020 es la norma de cargas. Tenemos cargas, la carga muerta, la carga viva y diferentes tipos de carga que nosotros terminamos aplicando, ingeniero. Pero el caso del sismo debería de ingresar ahí. El caso del sismo nosotros deberíamos de tener entonces en cargas, porque es una carga, es cierto. Pero como es algo especial, ya se escapa y se termina separando a la norma E030. Y la norma E030 tiene su propio comité, el de diseño sismo resistente. Y como por ahí algunos han dicho, debajo de esta aparece la norma E031 de aislamiento sísmico. Así es. Y se está proyectando otras normas adicionales a partir de ello para que tengan sus propios comités. Lo que se está haciendo en el Perú es tener diferentes comités de diferentes especialistas que se puedan concentrar en esto y te puedan dar una información detallada de estos tópicos que cada uno termina teniendo. En el caso de la norma 030 y en el caso de las normas 020, 010, muchos van a recordar que por ahí antes se le decía esto Reglamento Nacional de Construcciones. Muchos ingenieros a veces aún le siguen diciendo Reglamento Nacional de Construcciones, pero por allá por el año 2006 hubo ese cambio. El Reglamento Nacional de Construcciones terminó llamándose Reglamento Nacional de Edificaciones, pero no solamente es cambiar, ¿sabes qué? Ya no se va a llamar así y se va a terminar cambiando, no. Cada uno de estos tienen que salir con resoluciones y tienen que pasar por todo un proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es como que apertura ese Reglamento Nacional de Edificaciones y en el año 2006 las 66 normas que habían, los colocaron ahí, los pasaron del otro y luego la otra norma se termina eliminando. ¿Por qué? Porque con eso terminas dándole continuidad. No habría un cierto problema con ello, ¿no? Por eso es que algunos le dicen Reglamento Nacional de Construcciones. La norma es 030, muchas veces se confunde con eso. Muchos decían, la norma es 030, antes de que salga antes del 2015-14,
muchos decían, ¿es del 2003 o el 2006? Y cuando hacían sus tesis o sus referencias, no entendía muy bien, porque decían, pero el 2006 es la misma del 2003. Entonces es la del 2003, porque yo me acuerdo que la presentaron en el 2003 como una actualización del año 97. Entonces, ¿es del 2003 o el 2006? Oficialmente es del 2006, porque se termina acoplando en el año 2006. Es más, tiene algunas acotaciones adicionales. En el 2004, con una carta que el ingeniero Antonio Blanco Blasco manda al Colegio de Ingenieros del Perú, terminan formando un cierto comité para hablar sobre temas de muros de utilidad limitada y empezaron a sacar ciertas disposiciones que en el 2004 lo juntaron como un anexo, como muchos anexos se hacen actualmente y se han hecho con la norma 030. En el 2014 hicieron el anexo del tema de diseños especiales, que es protección sísmica para el caso de hospitales. En el 2014 salió un anexo de esto y luego se terminó incluyendo en el 2016. En el 2004 también salió de muros de utilidad limitada y en el 2006 terminó ya incluyéndose como parte de la norma 2003. Eso es lo que ha ido pasando, lo que viene dándose el proceso con eso. Tenemos la norma 040 de vidrio, tenemos la norma 050 de suelos y cimentaciones, la norma 060 de concreto armado, que tenemos a veces los comités formados y de repente hay unas ciertas cosas que nos terminamos separando de ahí. Es muy conocido del año 2009 que sale la norma 060, es más, la oficial que nosotros tenemos actualmente es del 2009 y como nosotros habíamos dicho que nos terminamos basando, no copiando, basando en las normas americanas, hay unos ciertos cambios que se hicieron, salió el ACI 2008 y justamente en el 2008 sale la discusión pública de la norma 060. ¿Y qué es lo que sucede? Que se incluyó muy pocas cosas. Esta más se basaba en el ACI del año 318 del año 2005. Pero bueno, igual en el 2009 terminaron aprobándola. Algo parecido, curiosamente, ha salido ahora. Tenemos una discusión pública del año 2019 de la norma 060 de concreto armado, pero en el 2019 muchos de ustedes deben recordar que el ACI 318 del 2019 ha terminado siendo actualizada y hay ciertas cositas que han agregado bastante interesantes en el ACI 318-19 que también en teoría se ha agregado, pero tienes poquísimo tiempo para poder darle una viabilidad de acuerdo a nuestra realidad. Esta, en realidad, de propuesta del 2019 está basada en la anterior, en la del año 2014. Y muy curioso esto de acá, ¿no? En teoría, ahora 2020 debería de estar aprobándose, pero estos desfases terminan dándose de que la norma actual que tenemos del 2009 está con la norma E030 del 2006. Y la del 2019, que es la propuesta aún, sí está actualizada con la norma E030 del 2018, pero como no es oficial y empezamos a tener una cierta confusión ahí. Ahí un poco más adelante presento algunos cambios, bueno, un principal cambio de la propuesta de norma para que podamos también tener un poco en cuenta sobre ello. El tema de la norma de albañilería, algo parecido, nosotros tenemos la propuesta de norma del año 2019, la anterior a esta fue del 2006 y la anterior de esa creo que fue en el año 85, si mal no recuerdo. La interesante de esto que Sensico le terminó asignando al ingeniero Ángel San Bartolomé para que pueda generar, si mal no recuerdo, en el 2008, los comentarios de la norma de 070. Y es de las únicas normas que tenemos los comentarios muy interesante, porque a bien o a mal tenemos la idea de cómo ha terminado sacándose la información de esto. La albañilería particularmente es propia, es nuestra, o sea, tenemos ciertos muros, si bien tenemos a nivel internacional la mampostería, como le dicen en general, pero este tipo de mampostería que nosotros les da albañilería, en material, en cómo se termina fabricando, cómo la terminamos obteniendo, sea la artesanal, sea la industrial, es propio. Entonces necesitamos saber las capacidades que éstas van a tener. Ya de por sí, en el caso de Perú, nada más en el sur, nosotros tenemos otros tipos de albañilería que no son muy parecidas a las que se tienen al resto del país, ¿no? Entonces ya de por sí ahí ya estamos viendo ciertas diferencias, ¿no? Entonces es por eso que en el caso de albañilería, y por ejemplo, un estudio que hizo el SISMIT terminó sacando que en Lima tenemos el 83% de edificaciones de albañilería.
Entonces, es bastante importante, es el tema de la albañilería y conocer el comportamiento de esta. Más adelante también les presento un poquito de lo que se ha avanzado con el tema de investigación de eso. La norma es 080, bastante importante, antes llamada Adobe y ahora se extrapoló para poder generalizar con diseño y construcción con tierra. Tierra en el caso de Adobe, en el caso de Tapial y cualquier otros que esté basados en tierra, pero dice tierra reforzada. Porque nosotros lo que hacemos en esta norma, si bien es diseñarla solamente con las capacidades de la tierra, nosotros la tenemos que reforzar para poder aportarle más ductilidad a esta. Y te presenta diferentes tipos de reforzamiento que pueden hacer. Sensico está realizando algunas investigaciones, el CISMI también, la Católica también, y muchas otras entidades están haciendo investigación sobre ello, sobre el tema de tierra reforzada. Y esto se va a incluir, se está terminando sacando información bastante importante. En el caso del CISMID estamos en un proyecto justamente de Adobe que seguramente más adelante lo vamos a poder mostrar, ¿no? La norma 090 es un poco curiosa, de estructuras metálicas, casi nadie la termina utilizando en la actualidad, porque la norma de 090 sigue desactualizada por ahí por lo del año 2006, pero en el 2015 termina habiendo una intención, una propuesta de norma para poder terminar sacando. Pero el AISC termina actualizándose en el 2014, muy parecido a lo que pasó con la 060, solamente que en esta ocasión sí decidieron no continuar y actualizarla. Esta se basaba en la del 2010, no la del 2014, pero esta sí no salió. Y luego se ha ido actualizando. La propuesta, existe la propuesta de discusión pública de estructuras metálicas que no solamente incluye el AISC 360, sino el AISC 341 de disposiciones sísmicas y otras más. Entonces es bastante interesante esta norma, la propuesta de norma que tenemos, es bastante interesante, pero lamentablemente aún no es legal, nos tenemos que apoyar un poco en la normativa de repente internacional. Y como habían comentado, también falta la norma bueno, la norma es 100, no es 0, es 100, que es la de bambú, que también es bastante interesante. He hecho proyectos con bambú, un estudio de arquitectos, le gusta mucho trabajar con eso, me invitaron a trabajar con ellos, y realizamos proyectos en bambú. Muy, muy, muy bonita la norma de bambú, mucha información, detalles, propuestas, inclusive disposiciones sísmicas. Es bastante interesante la norma E100 de bambú. Para mí, personalmente, todas las normas que tenemos dentro de lo que, de la poca a veces investigación que nosotros tenemos, de la poco aporte o cómo lo hemos estado viendo esto, se tienen muy bonitas normas y de ahí para adelante seguir aportando y seguir un poco apoyando, no tanto chancarnos, ¿no? Sino empezar a dar aportes. Cada vez que salga una discusión pública y tenemos alguna información, podemos pasarla, compartirla. Yo he estado acompañando muchas veces al tema del comité de normas por proyectos que hago a ellos, y pues sí, los ven, los atienden, o sea, revisan, ha llegado un correo y empiezan a discutir qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, y ven si se termina respondiendo, consultando, agregando. Entonces, hay que hacerlo, esa es parte también de nuestra responsabilidad. No, el comité no va a leer los mensajes que dejan por Facebook, en otras páginas que no tienen nada que ver, ¿no? De frente hay que mandar un correo, un mensaje y algo así, no renegar mucho, ¿no? A veces veo que las personas renegamos mucho con estas cosas, ¿no? Pero hay un poquito de paciencia y tolerancia tenemos que ir teniendo. Pero vamos a enfocarnos ahora en la parte de sismo. ¿Qué es lo que sucede con la parte sísmica? Cuando lo que tenemos en la parte sísmica y de lo que veníamos haciendo ya viene desde antes. Por allá por el año 68, la Universidad Nacional de Ingeniería termina sacando un tipo de norma, no era norma, pero un tipo de manual, un tipo de norma, un tipo de guía sísmico, que al final dijeron, ¿sabes qué? No puede ser que sea a nivel esto distrital, vamos a hacerlo a nivel nacional. Y luego con la experiencia del sismo del año 66, del año 70, se terminó haciendo o proyectando lo que era la norma del año 70. La primera norma oficial que nosotros tenemos en el caso del Perú es el caso de la norma del año 70.
Nótese que antes les comenté que la CAOG había sacado la primera normativa en el año 59, donde ya había un cierto criterio de cómo realizar el diseño. Esta también se basa en ella. Un ejemplo de esa norma es que antes no había el R, era un valor K que tenía que ver con el tema del sistema estructural. Y posterior a eso, terminan haciéndolo pues prácticamente la inversa de esta, un poco de actualizaciones porque el tema de diseño antes se hacía método con esfuerzos admisibles, el ASD y con el LRFD, y a partir de eso empezaron a sacar de una manera cuantitativa un poco tosca el R, y a partir de la experiencia de diferentes ingenieros sacaron los R's para diferentes sistemas estructurales. Así ha ido avanzando la ingeniería sísmica, la parte normativa, y en el caso del Perú nosotros nos hemos ido acoplando a ello. Esto es una de las cosas que nosotros tenemos, la filosofía de diseño sismo resistente y los principios de diseño sismo resistente. Hay muchas cosas que nosotros conocemos y tenemos, y cuando revisamos a detalle, pues no están. ¿Y dónde están? ¿Dónde aparecieron? O sea, ¿por qué lo tenemos en nuestros conceptos, no? Por ejemplo, el famoso en la norma 060, el famoso cuantía, la cuantía máxima de las secciones para las vigas, ¿no? Y nosotros decimos, 0.5 de cuantía balanceada para región sísmica y para zona no sísmica 0.75 de cuantía balanceada. Claro, sí me enseñaron, así es, así se diseña. Y de ahí lo buscas en la norma 060 y no lo encuentras en ningún lado eso de ahí. Y dices que, ¿y eso? Es que eso era de la parte normativa, nosotros nos copiamos de allá de cómo se llama, de Estados Unidos y la norma. Y ves y buscas la norma americana y tampoco está eso. No, es que esta se basa, la norma 060 se basa en la del año 99, el ACI 318 pero el año 99. Buscas el ACI 318 del año 99 y tampoco lo encuentras. Y entonces, ¿de dónde sale eso? Y te empiezas a tener la duda a veces de dónde terminan saliendo ciertas cosas y hay unas ciertas explicaciones de esto. De igual manera acá, por ejemplo, en la filosofía de diseño sismorresistente, que tenemos que evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar la continuidad de servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad, el último es lo que nos termina jalando al tema de la infraestructura, minimizar los daños a la propiedad. Y dice, a partir de eso, que se reconoce que no se puede cumplir para todos los sismos, técnica ni económicamente. Entonces se tienen que presentar ciertos principios. Claro, yo me acuerdo, ingeniero, lo de los principios. Yo me acuerdo que cuando teníamos un sismo leve no le debe pasar nada, un sismo moderado los elementos no estructurales podrían tener daño, pero los estructurales no. Y en un sismo severo los elementos estructurales pueden tener daño. Así era. Y de ahí cuando empezamos a leer, la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. Ahí está, ingeniero, no le dije. Ahí está sismo severo y no debe de pasar nada, solamente daños importantes. No puede colapsar. Ok. La estructura deberá soportar movimientos de suelos calificados como moderados. Ahí está, ingeniero, el sismo moderado. Para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. ¿Dónde está la parte no estructural que no le debe pasar? ¿Verdad, no? Acá solamente habla daños reparables. No está. A ver, la siguiente seguramente es sismo leve. Para las edificaciones esenciales, ¿qué? Definidas en la tabla número 5, se tendrán consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezca condiciones operativas luego de un sismo severo. Busquen en la norma y no van a encontrar sismo leve. ¿Y dónde está entonces eso que nosotros nos enseñaron y no nos enseñaron? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha terminado saliendo eso? Es que, nuevamente, el tema de la norma ha terminado viniendo de atrás de cómo ha terminado iniciando, o sea, toda la evolución que ha tenido la norma, ha terminado un poco apoyándose en la información de la normativa internacional. Y la normativa internacional, como les dije hace un rato, como terminan haciendo, es con el feeling que nosotros, o sea, ese feeling que nosotros tenemos de la intensidad, esa intensidad es lo que nosotros deberíamos de buscar para que las normativas puedan cumplir. Eso es lo que terminamos buscando. Pero no puedes hacerlo en base a cualitativamente y luego pasarlo cuantitativamente. Entonces, ¿qué es lo que ha terminado haciendo la normativa internacional? Esta parte cualitativa, de alguna manera clasificarlo en ciertos sistemas y luego poder pasarlo a unas ciertos criterios
para poder realizar el diseño de las estructuras. Todo eso termina conformando los comportamientos de las edificaciones. En base a eso, nosotros podemos conocer qué es lo que tiene una edificación para una cierta normativa. Si nosotros vamos a hacer una rehabilitación de una estructura y tenemos esa información, pues de ahí nos podemos apoyar para poder hacer la rehabilitación. Pero si no cumple esta, pues no vamos a poder hacerlo. Tendríamos que indagar más. ¿Y qué pasa si no puedo indagar? ¿Qué pasa si no, como el caso del casino? ¿Qué pasa si no me deja, no me permite? Porque al final el casino, obviamente, oye, no piensan en el sismo, no piensan lo que no han visto el videíto al inicio. Sí, pero todos los días, 24 horas tiene que funcionar el casino, así que no lo van a parar. Entonces, si ni siquiera te dejan para poder sacar una diamantina, peor va a ser para cuando lo quieras reforzar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vamos a ir viendo y vamos a seguir entendiendo un poco todas estas cositas, un poco sacándonos las dudas, porque en base a mucha información, y hay más todavía, yo no tengo toda, pero mucha más información nos va a llegar a nosotros para tomar las decisiones. Cuando haces una rehabilitación hay muchos parámetros en los cuales lo tenemos que apoyar y a partir de estos poder realizar las propuestas finales. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Esta parte de la norma ACE, que básicamente es lo mismo, el mismo criterio que nosotros tenemos, nosotros si hiciéramos un diseño elástico, un análisis elástico, según la normativa podría ser esta línea que está más al lado izquierdo con una mayor pendiente, con los ciertos criterios y disposiciones que te puedan dar, pero podría ser que tenga un poco más según la línea que está al lado, ¿no? Eso es lo que comúnmente dice, respuesta elástica real de la estructura, y esta es la respuesta elástica de la estructura si es que se termina usando estos factores que terminan, o parámetros que te termina dándote la norma ACE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo? ¿Sabes qué? Cuando nosotros terminamos realizando un diseño, si lo terminamos haciendo el análisis elástico, se terminaría comportando por acá. Pero para que la estructura termine incursionando el intervalo de comportamiento inelástico, lo que terminamos haciendo es afectándolo por unos factores. Todo lo que hace la norma es una metodología que nos ha ayudado un montón. Anteayer estaba con los chicos, con los chicos de la bañerería y les decía, nos ha ayudado tanto esta metodología del análisis lineal elástico, pero también a la vez nos termina haciendo mucho daño porque pensamos que solamente así se hace. Y cuando queremos verlo para diferentes niveles de sismo, diferentes niveles de desempeño, no nos ayuda. O sea, esto que ha terminado siendo el análisis lineal elástico una ayuda para nosotros, ha terminado siendo lo que no una gran ayuda cuando queremos evaluarlo en otras cosas. Entonces, vamos a ir viendo un poco de eso. Incursionamos la estructura de su intervalo de comportamiento inelástico porque dice minimizar daños, no dice que no se dañe. Dice minimizar daños, significa que se acepta daño. Igual acá habla de daño, significa que se va a dañar. Y acá dice, y experimentar daños reparables. O sea, se puede reparar, justamente las palabras que estábamos utilizando al inicio, para las definiciones. O sea, después de un sismo, poder rehabilitar reparando la estructura. Ok, entonces nosotros tendríamos que entender un poco eso. Por ejemplo, en el caso de deformaciones, nosotros comúnmente multiplicamos por el del desplazamiento elástico por un 0,75, 0,85 dr. En el caso de la norma ACE, la norma americana termina utilizando un valor de CD, que es para diferentes sistemas estructurales que después le voy a ir mostrando, ¿no? Y mira dónde lo termina llevando. Una distorsión de diseño a un nivel reparable, claro, porque no llega aún a completar la fluencia total de la estructura o a la fluencia máxima, a un poco menos, y con eso llegaría al criterio de que esta estructura se pueda reparar, porque a partir de acá empieza a decaer, a degradarse. Entonces sería más complicado esta de acá. ¿Estamos claros con eso? Este criterio nosotros lo usamos muy parecido, un poco estacionándolos en nuestra norma, pues nosotros lo que hacemos es el famoso SUX, lo terminamos reduciendo con un R, tenemos una fuercita elástica para poder incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico, aún haciendo análisis lineales elásticos. Ingeniero, pero usted dice de que esto termina siendo una metodología. Y sí, termina siendo una metodología. ¿Y qué pasa si yo quiero para otros casos? Porque el tema de la estructura, si yo la quiero rehabilitar, tiene una cierta capacidad, un cierto desempeño para el nivel de sismo, de diseño, de la norma, no importa,
para este. ¿Y cómo la termino evaluando ese comportamiento si lo quiero de repente para otro nivel de sismo? Porque posiblemente para el nivel de sismo que se tenía antes, de repente ya no es el de ahora o el que yo quiero hacer. De repente la necesidad del cliente ha sido otra. Entonces, ¿qué necesitarías conocer? ¿Sabes qué? Ya no hacer esto, sino terminar sabiendo el comportamiento no lineal inelástico de la estructura. Y viene la necesidad de que en estructuras que vamos a rehabilitar, hacer su reforzamiento, reparación o cualquiera de otras, tengamos que ingresar con esto, en las que se tengan que hacer. Como vimos el proyecto inicial, en algunas posiblemente no habría una necesidad de esto. Entonces necesitamos ingresar a esta parte de acá y conocer cuál vendría a ser el comportamiento no lineal inelástico de las estructuras. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Lo que se empieza a estudiar es ya, ¿cómo es el tema del no lineal y del tema inelástico? Me acuerdo hace tiempo cuando trabajaba, le preguntaba a un ingeniero, oye, acá en el librito dice no lineal inelástico, y siempre me voy a acordar de eso. ¿Qué es no lineal? ¿Qué es inelástico? Cuando recién empezaba. La verdad no lo sé, me dijo, estúdialo. Acá tienes unos libros y lo puedes leer. Y pues ahí por ahí empecé a entender algunas ciertas cosas, pero me acuerdo bastante esa anécdota que tuve con este ingeniero. Entonces, vamos a ver un poco de eso, porque no necesariamente es lo mismo. Cuando nosotros tenemos un comportamiento lineal elástico, nosotros aplicamos una carga a la estructura y la descargamos, esta no va a tener ninguna deformación permanente, ninguna deformación, lo que nosotros conocemos, es elástico, ¿sabes qué? Si es elástico, cuando la deforme y cuando ésta la suelte, pues va a retornar a su posición original, lo que nosotros conocemos, ¿no? Esa es la parte elástica. Y la parte lineal es de la proporción de los esfuerzos y las deformaciones o de las fuerzas y deformaciones que ésta va a tener. Si esta sigue una misma proporción lineal, pues entonces es lineal, comportamiento lineal. En algunos casos podría tener un comportamiento no lineal porque incursiona y no hay una proporción lineal, pero a pesar de eso, cuando la descargas, regresa a su posición original sin ninguna deformación permanente. ¿Y qué pasa cuando tiene una deformación permanente? Pues será un no lineal inelástico. Entonces hay un poco la diferencia de lineal elástico, no lineal elástico, no lineal inelástico. Comúnmente no lo vemos porque cuando hacemos el diseño, comúnmente revisamos en servicio y muchas veces vemos comportamientos lineales elásticos. Pero cuando hacemos la metodología de resistencia última para el diseño, lo terminamos viendo en la parte última donde ya está el no lineal y el inelástico para el diseño, porque son otros criterios de diseño también. Una cosa es el criterio que se tiene para el análisis, que son estos dos, y otra cosa es después el diseño. Se entrevera bastante, sí, bastante se termina entreverando nuestras metodologías. Tenemos muchos pasos a seguir, pero se termina entreverando y esos son una metodología, básicamente, y que se quedan ahí. Y como toda metodología, si algo se escapa de esto, no puedes aplicarla. Y tenemos que tener un poco de cuidado. Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que vamos a poder hacer cuando realizamos algún comportamiento? Más adelante les voy a mostrar un poco del caso de albañilería que se termina haciendo. Podemos tener diferentes comportamientos de estas y los terminamos ajustando porque nosotros necesitamos números para diferentes ecuaciones que vendrían a ser modelos histeréticos, como las que pueden ver acá. Podríamos tener que el comportamiento de estas puedan ser comportamientos dúctiles o comportamientos frágiles. La cantidad de energía liberada por cada uno de los lazos histeréticos va a terminar siendo el área que termina encerrando cada uno de estos. Y en estos que se forma el pinching, por ejemplo, acá termina liberando bastante poco, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros terminamos más o menos teniendo. ¿Y qué es lo que sucede en el caso del diseño? En el caso del diseño tenemos diferentes tipos de mecanismos de falla. Uno de los que siempre interactuamos nosotros es el caso de la falla por flexión y de la falla por corte, o la deformación por flexión y la deformación por corte, en realidad, mejor para decirlo así. Hay algunos que predominan más que otros. En muchos de estos, en realidad, están combinados. Pero, ¿qué es lo que termina sucediendo? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una viguita como esta y le terminamos aplicando una cierta carga, cada una de estas tres curvas, el último tiene menos ductilidad que el primero,
pero a pesar de tener la misma sección y el mismo acero longitudinal. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que en el primero le terminé colocando más estribos y los estribos aumentan en diferentes cosas, reducen la deformación por corte y también terminan aumentando la capacidad axial en el caso de la zona confinada, el famoso concreto confinado. Y eso termina aportando una cierta ductilidad que no lo tiene los otros casos. Entonces todas estas cosas se terminan estudiando, como también el caso de los mecanismos de falla. Tenemos mecanismos de fallas que vendrían a ser deseables, que es lo que te termina recomendando la norma, que termina limitándote todos los requerimientos que terminan colocando, terminan diciéndote para que tenga cierto mecanismo de falla. Las edificaciones de albañilería tienen un cierto mecanismo de falla y obedecen a eso la metodología de diseño. Las estructuras de concreto, sean las duales, sean las de muros estructurales o sean las de pórticos, tienen diferentes mecanismos de falla y terminas orientándolas a cada una de estas. Tratando de evitar otros mecanismos de fallas porque tendrías que utilizar otras cosas. ¿Qué pasa si tengo mi estructura y es así? Y tengo que rehabilitar una como esta de acá. Entonces, nuevamente no podrías aplicar lo que es la normativa. Miren lo que ha terminado sucediendo en el pasar del año. En norma del DF, de México DF, en el año 66, miren, y la misma en el año 2004. ¿Cómo ha terminado aumentando? ¿Qué? Terminado aumentando la carga. No tanto que haya terminado aumentando la carga. Los criterios de ductilidad han terminado aumentando. ¿Sí terminan siendo más caros? Sí, seguramente que sí, ¿no? Miren, en el caso de acá, nosotros terminamos teniendo estos aceros todos concentrados para poder cumplir, pero siempre que estemos hablando de comportamientos lineales elásticos. Pero cuando tenemos comportamientos sísmicos, tenemos que incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico y tendríamos que agregar, como en el caso anterior, por ejemplo, las varillas repartidas, lo que me llamaría a utilizar estribos y aumentar su capacidad de corte y un poco inducir a la deformación por flexión, la otra no, o en todo caso terminar aumentando básicamente lo que es la ductilidad de la estructura. En el caso de la norma 060 termina sucediendo lo mismo. Nosotros tenemos el capítulo 21 que es con respecto a las disposiciones sísmicas. Y con respecto a las disposiciones sísmicas hay una cierta curiosidad que ha cambiado. Eso es un poco para quitarnos lo que nosotros decimos, que nos basamos literalmente en una norma americana. Pues no, no es así. La norma americana en el año 2002, en el ACI 318, 2002, terminó cambiando la forma de cómo realizar el control del comportamiento de las vigas. Tenían un comportamiento controlado por compresión, un comportamiento controlado por la tracción y una transición de esta. Nosotros no usamos eso hasta la actualidad. Nosotros hemos continuado. Eso llama mucho a nuestras normas, que nosotros estamos en un nivel diferente, en el nivel en el que necesitamos que la gente use las normas. No complicarla. Cojamos una norma E060, tenemos ¿cuánto? 100 hojas, 150 hojas, y cogemos una norma del ACI 319 con todo y comentarios, podríamos tener como unas 600, 700 hojas. Entonces, si vemos un libro de 600, 700 hojas, pues nadie lo va a tocar. Pero si tenemos uno más sencillo, más resumido, pues sí. Y acá lo que se busca mucho es que se use la normativa. Muchos terminan diseñando y casi ni siquiera usan las disposiciones sísmicas, peor todavía inclusive. Entonces, no puedes hacerle muchos cambios. Por más información que se pueda tener, muchos cambios no puede tener. Alguna vez se lo escuché eso decir al doctor Piqué, lo que se busca es que se use la norma, no llenarla de información y al final nadie la use. Que pueda haber ingenieros en Lima, en Moquegua, en Puno, en Piura, y todos la usen. Que se pueda diversificar esto de acá. Eso es lo que se termina buscando. En el caso del capítulo 21, por ejemplo, es muy diferente a lo que ellos tienen en el capítulo 18. Ellos terminan usando para diferentes tipos de sistemas estructurales bastante diversificado, y en el caso de nosotros básicamente lo que tenemos es el caso de muros estructurales, dual y pórticos. Nada más. Es más, la norma 060 por ahí, en la actual, en la que aún no se aprueba, la separó en dual tipo 1 y dual tipo 2. Y al final lo terminó juntando en dos grupos, en muros estructurales dual tipo 1 y dual tipo 2 pórticos. O sea, ni siquiera teníamos 3, y de ahí parecía que teníamos 4, pero en realidad los 4 los utilizó para separarlo en 2. Muros estructurales dual tipo 1 y dual tipo 2 y pórticos. Se hace más práctico, más sencillo.
pero eso llama a una mayor responsabilidad que más adelante con la norma de 030 actualizada ya no era compatible. Los diferentes porcentajes de carga sísmica que terminaban absorbiendo estos ya se terminaban diferenciando, y en la actualidad muchos de los ingenieros tienen ese problema. La propuesta de norma vigente tiene este dual tipo 1 y dual tipo 2. La norma vigente, la propuesta de norma 2018 lo ha terminado eliminando. Y ahora solamente tenemos 3, igual 2 grupos. Los pórticos se han juntado con duales y los muros estructurales se han juntado uno solo, nada más. Entonces las normativas tienen mucho esto, ¿no? Terminan haciendo para que podamos darle una cierta continuidad. Ok, ingeniero, pero esto es la parte de una metodología lineal elástica. ¿Nosotros tenemos para el no lineal elástico? No. ¿Y qué tendríamos que hacer? Entenderlo y acoplarlo a nuestra realidad. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces internacionalmente? ¿Cómo ha terminado saliendo eso? Pues por allá, por los años 90, hace más de 20 años, la CEAOC, en el año 95, bueno, en el año 92 forma la CEAOC el Comité Visión 2000, en el año 92. Y termina presentando en el año 95 su documento Ingeniería Sísmica basada en el desempeño de edificaciones. Eso lo hace en el año 95, lo termina presentando. Luego, en el año 96, el ATC presenta su documento de evaluación y reforzamiento sísmico de edificaciones de concreto, miren, en paralelo. Y también en el año 97, el FEMA 273 termina sacando lo que es la pautas para la rehabilitación sísmica de edificaciones. Estos 3 documentos han terminado siendo los que han terminado originando todo esto. ¿Cómo es eso de ahí? Por los años 80 decían, ¿sabes qué? Las estructuras van a tener el mismo criterio. Las estructuras las tenemos que reparar después de un sismo. Ok, pero ¿cuál es la pérdida que voy a tener? Porque al final, ok, está bien, yo tengo, no sé, mi edificio y todo esto, pero ¿cuánto es la pérdida que voy a tener? ¿10%, 20%? ¿Cuánto se va a dañar? Se va a dañar los elementos estructurales, no estructurales, que es esto, para los diferentes niveles de sismo, claro, pero ¿en cuánto? No lo sé exactamente. ¿Podría ser? No, necesito saber en cuánto. Por eso es que sale, y a partir de todos los análisis no lineales que se tenían, poder juntarlos y poder decir unos ciertos criterios de diseño por desempeño. Luego de eso, en el año 97 también sale el FEMA 350 con unos ciertos criterios, y en el año 2000 empieza a salir el FEMA 356, que termina cogiendo la información anterior para poder sacar las pautas y comentarios de rehabilitación sísmica de edificaciones en este documento de acá. Luego en el FEMA 450 también termina sacando, y el 41 del año 2006 había un AC 31 del año 2003 que termina sacando la información de justamente los FEMAs anteriores y lo del ATC y lo del Comité de Visión 2000, y los terminan recopilando. El 4113, que es el que, bueno, del 2013, se termina actualizando con todo ello de ahí, y ahora actualmente se tiene la del 2017. Y termina teniendo toda esta información que ha terminado empatándose. En el caso de Japón también se terminó haciendo lo mismo, porque necesitaban saber cuál era el comportamiento de sus estructuras. Y básicamente lo que se termina haciendo es tener diferentes niveles de sismo para diferentes periodos de retorno, que en realidad serían las probabilidades de ocurrencia del sismo, ¿no? A un nivel probabilístico. Solamente que en el caso de Estados Unidos, ellos son un país muy ancho a nivel probabilístico, es un poco difícil tenerlo. Por eso es que utilizan el probabilístico y el determinístico, y después les voy a explicar con unos mapitas que se tienen acá del caso de Estados Unidos. Para los diferentes niveles de sismo de cada uno es lo que terminaban presentando, casi llegaron a coincidir, y el caso de los niveles de desempeño que iban a tener para los diferentes también estaban cumpliendo. Más o menos los mismos criterios. Básicamente lo que ahora se termina utilizando es la operatividad, la ocupación inmediata, protección de vida y prevención de colapso. Lo que básicamente nosotros hacemos en el diseño es protección de vida. ¿Qué pasa si queremos los demás? No se sabe. La metodología que se tiene en las normativas se tiene en base a protección de vida. Pero a pesar de eso, las normativas después de eso, con este tema del diseño por desempeño, tratan de buscar otros desempeños para otros niveles, pero terminando sujeto a que hacemos un análisis lineal elástico. Es un poco forzado muchas veces, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede con el nivel de desempeño? Más o menos así es lo que se comportarían las estructuras. No le sucede nada en operacional, una ocupación inmediata, que es mucho lo que se busca ahora en el tema de estructuras con protección sísmica, que puedan tener, eso era el tercer principio de diseño sismorresistente que habíamos visto, que era la ocupación inmediata, seguridad de vida, lo que nosotros deberíamos de tener, y de a partir de estas inclusive poder rehabilitarlas, de la seguridad de vida para atrás, que se le llama un rango de control de daño, y vendría a ser un límite de seguridad mejorada, que es lo que lo define la norma AC41, ¿no? Bueno, y la prevención de colapso y colapso, pues que no se cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros terminamos teniendo para posteriormente terminar teniendo objetivos de desempeño. Esto es de lo que sacó el CAOC en visión, con su comité de visión 2000. Termina sacando estos niveles de objetivos, y si nos damos cuenta, nosotros usamos el sismo raro de 475 años para una seguridad de vida, y este es el que nosotros terminamos usando. Ese puntito de acá nada más es el que termina utilizando nuestra norma. Que para todos los demás necesitarías hacer un diseño sísmico basado en desempeño. ¿Qué es lo que termina entonces haciendo las normativas internacionales? La normativa internacional ha buscado clasificar diferentes estructuras por categorías de diseño, por riesgo de cada una de estas, y poder darle una cierta idea de esto de acá. Nosotros, dentro de nuestras limitantes, hemos hecho lo mismo con la norma 070. Si ustedes ven la norma 070, el capítulo de análisis y diseño, ahí hay un diseño por desempeño también, porque termina dándote un cierto desempeño para sismo moderado, un nivel de sismo, y sismo severo, otro nivel de sismo, y los indicadores en los cuales nosotros tendríamos que ejecutar para que esto se termine cumpliendo. Dentro de nuestras limitantes se ha terminado buscando eso. Por ejemplo, en el caso de la norma americana, por ejemplo, esto de acá es lo de las intensidades, el feeling que nosotros le estábamos diciendo, y estos de acá, que son los feeling que nosotros terminamos diciendo para el caso de los sismos, han terminado volviéndose tangibles para diferentes categorías de diseño sísmico. Y estas categorías de diseño sísmico lo han vuelto tangibles con ciertas aceleraciones para periodos cortos y periodos largos que ellos tienen en el caso de Estados Unidos, y con ciertas categorías de riesgo dependiendo de los tipos de estructuras, no solamente por sismos, sino para diferentes tipos de desastres, han terminado colocando. Y estos son las características para diferentes categorías de diseño, por ejemplo, las alturas en las cuales se pueden utilizar, el factor del R, por ejemplo, para el caso de la reducción de fuerza sísmica para poder incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico, la sobreresistencia que tendrá para diferentes sistemas estructurales, y el factor de amplificación para poder llevarlo a una deformación de diseño inelástica, entre comillas, para el control de esta a partir de las deformaciones elásticas que tienen las estructuras, ¿no? Y se ha terminado buscando, de alguna cierta manera, poder cumplir niveles de desempeño como se hace en el caso de diseño por desempeño. Pero es que Estados Unidos tiene un país muy ancho, como les había comentado, bastante ancho. Entonces ellos han empezado a evolucionar ciertas cosas que para nosotros ya no tiene la necesidad. Antes ellos hacían como nosotros, como ven acá al lado izquierdo, tenían zonificaciones, zona 3, zona 4, tenían igualitos, zonificaciones. Pero en la actualidad han terminado esto evolucionándolo. ¿Por qué? Porque como es muy ancho, en esta parte de la costa oeste que tienen la falla de San Andrés, pues terminan teniendo un sismo de repente en temas de intensidades parecido a lo que ellos han terminado sacando para periodos de retorno de 475 años, pero que en el caso de acá, o sea que son frecuentes, pero que en el caso de acá esas intensidades sísmicas no eran tan grandes que las que podrían ocurrir para un sismo máximo considerado, que es lo que ellos usan para el periodo de retorno de 2500 años. Entonces, ¿qué es lo que han terminado haciendo ellos? Bueno, básicamente han terminado todo uniformizándolo para máximo sismo considerado de 2500 años, y ahora lo terminan llevando a un sismo de diseño, dividiéndolo entre 1.5, que para nosotros vendría a ser lo que es los usos de la edificación, que deben acordarse para edificaciones importantes 1.3, para edificaciones esenciales 1.5, y ellos es algo parecido de lo que nosotros pudiéramos tener, pero es porque ellos tienen acá. El caso de los ingenieros de Perú, en el caso de la parte geotécnica, han terminado haciendo la evaluación de nuestro mapa sísmico para sismo de 2500 años,
y han terminado obteniendo que pues no tiene mucha variación. Estados Unidos sí, porque es muy ancho. Entonces, exactamente lo mismo de las normas americanas no es, pero sí nos basamos en esta. Si nos basamos en esto. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con ello, ¿no? Por ejemplo, este caso es para periodos cortos, periodos largos, y vemos en dos zonas. En la costa oeste, pues terminamos teniendo mayores intensidades para sismo de 2500. Inclusive ahora ha cambiado. A partir del hace 2010, si mal no recuerdo, ha terminado siendo un máximo sismo considerado, pero obteniéndolo a partir de riesgo sísmico para una probabilidad de excedencia de 1% en 50 años, que equivale a un periodo de retorno de 5.000 años, inclusive cambia, pero para riesgo. Y por eso es que terminan sacando ciertas cosas ahí. Nosotros no tenemos mucha esa necesidad. No tenemos mucha esa necesidad. Podríamos hacer pues una semejanza de repente a lo de la costa oeste, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en el caso del Perú? Pues como les había dicho, en el año 68 aparece el Instituto de Estructuras y de la Construcción, teniendo diferentes metodologías para el diseño antisísmico, como antes decía, con la Universidad Nacional de Ingeniería, y se termina formando este mapita. Esto lo he sacado del doctor Javier Piqué del Pozo, lo sacó en algunas de sus presentaciones que termina haciendo, y la siguiente le sacó del ingeniero Antonio Blanco Blasco, que también lo ha hecho en unas de sus presentaciones. Terminaron recopilando los mapitas y lo terminaron haciendo para cada uno de los años. Mire cómo ha ido evolucionando, ¿no? Terminaban sacando región 3, región 2, región 1 en el año 70, luego algo parecido, pero cambiaron con zonificación, y eso fue en la norma del año 77. En el año 97 ya se cambió un poco lo de las zonificaciones, zona 3, zona 2, zona 1, que es la que muchos conocemos, que terminamos diseñando antes del 2016. Conocemos este mapita de acá, porque se mantuvo en el año 2003, pero viene del año 97. Y recién hubo el cambio en la propuesta. No es norma 2014, sino la propuesta de la norma en el año 2014, pero que al final entró en discusión pública en el 2014, y en el 2016 se terminó aprobando la norma de 030 y se terminó quedando con este mapa sísmico. En el 2017 vuelve a entrar a discusión pública la norma 030, y en el 2018 la vuelven a aprobar, y es la norma que nosotros actualmente tenemos. Y eso es básicamente lo que tenemos con la parte normativa. Hay más y bastante por hablar. He tratado de colocar la mayor información acá, pero esto lo vamos a tratar de repente con un poco más de detalle en el curso. Por eso estoy corriendo un poco más, y me quedan algunas diapositivas más para mostrarles, que con el permiso de CECIP voy a continuar. Vamos a ver lo que, por ejemplo, el caso del SISMIT ha terminado haciendo, el SISMIT de la UNI. La UNI tiene una revista que es Tecnia, para diferentes investigaciones en las ediciones especiales. La anterior ha sido una edición especial de ingeniería sísmica, donde hemos presentado diferentes investigaciones que hemos hecho. En mi caso yo presenté del tema de bidireccionalidad y ángulo de incidencia, pero eso no es el tema de lo que estamos hablando ahora. El tema que vamos a hablar ahora es en el tema de albañilería, porque como les comenté, para el tema de albañilería nosotros tenemos diferentes tipos de estructuras, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos nosotros tener? Acá está la página para que ustedes puedan ingresar. Básicamente entran a Google, ponen Tecnia Uni y van a encontrarse con esto de acá, y todas las descargas son gratuitas. No tienen que pagar nada y pueden descargarlas, las pueden tener, las pueden leer. Muchas veces yo termino presentando esto, y bueno, este año se iba a sacar una nueva edición, pero seguramente más adelante se va a terminar eso actualizando. ¿Qué es lo que ha pasado? Una de las investigaciones que ha hecho el caso del SISMIC en todo este tiempo, más de 30 años, ha terminado haciendo, viendo el comportamiento de diferentes muros de albañilería para diferentes tipos de esta. La albañilería artesanal, la albañilería industrial, sea hueca o sólida, o sea, más de 30 o menos más o menos el 30% de vacíos, y con esta de acá poder hacer la caracterización de esta, ¿no? Entonces, diferentes tipologías de albañilería se han terminado sacando, y se tienen diferentes estados límites de falla de esta. En estos estados límites de falla podemos conocer el comportamiento de esta. En nuestra albañilería tenemos un comportamiento controlado por deformaciones a flexión y de corte.
en combinación, pero básicamente la que terminamos nosotros viendo, bueno, como ustedes pueden ver con las fisuras por tracción diagonal, son las de corte, ¿no? Y en los extremos, en los elementos de confinamiento, un poco de deformación por flexión. Y estas son las curvas de capacidad que terminan obteniéndose de todos los muritos, se han terminado sacando esta información, sacando diferentes curvas histeréticas y sacando lo que es la curva de capacidad de esta estructura, para básicamente terminar obteniendo lo que es una formulación para el esfuerzo de corte en el muro que corresponde al muro de la bañilería y sus elementos de confinamiento. Y sencillo, con unas ciertas tablas nada más, poder construir una curva tetralineal y poder obtener el comportamiento de los muros. Y no solamente se ha hecho eso con ciertos muros nada más, sino que también se ha terminado llevándolo a una estructura tal cual, con su cocina, con su sala, distribución normal y típica del caso del Perú, una edificación de 2 niveles, y con esa edificación de 2 niveles se ha terminado haciendo 2 veces el ensayo, en el año 2003 como una edificación nueva para poder evaluar lo que es el diseño, y luego en el año, si mal no recuerdo, en el 2009, 2010, el doctor Miguel Díaz, que es el que ven por acá, terminó rehabilitando la estructura. Ambos de acá, se los voy a mostrar, está por acá. E igual pueden ustedes entrar al SISMIT, como les dije, y pueden ver los videos, ¿no? Este primero es el videíto para el caso del ensayo o del proceso que se terminó haciendo en el año 2003 para la edificación, ¿no? Esta es la edificación, ahí está. Ahí están los azulitos son los mecanos, acá están los actuadores que se han terminado aplicando. Fue con apoyo del gobierno japonés en un proyecto que se había ganado en el año 2002. Y ustedes van a poder revisar esto, ¿no? Bueno, hay un poco más de información, en el caso del curso también lo vamos a revisar de repente con un poco más de detalle, ¿no? Y posterior a eso, como les dije, en el año 2000, déjeme un poco esto poner así. En el año 2009, si mal no recuerdo, se termina sacando lo que es la rehabilitación de esta, que en teoría terminó pasando un sismo de diseño. O sea, en el 2003 le aplicas el sismo, se termina dañando y luego, ¿qué haces? La rehabilitas. Y luego de la rehabilitación que se obtuvo, alrededor del 70-75% de la capacidad original se pudo recuperar. Entonces, sí tenemos materiales, sí tenemos formas para poder rehabilitar nuestras estructuras, para poder evaluarlas, para poder saber la capacidad del desempeño que éstas tuvieran, ¿no? Y en el Perú se está haciendo, ¿no? Esto es que estoy prestando desde el CISMI, la Católica y otras entidades también lo vienen haciendo en paralelo, y en base a esto se termina dando la información total, ¿no? Van a ver por acá. Él es el doctor Zavala, que es el actual director del CISMIT. Y miren, los reforzamientos que se terminaron haciendo a la vivienda, ¿no? Ahí está. Entonces, este videito también lo pueden ustedes encontrar en el YouTube del SISMIT. Básicamente, entonces, cuando tú tienes una rehabilitación, ¿qué cosa es lo que terminas haciendo? Ah, pues yo tendría diferentes caminos. Yo lo que podría hacer es, si esta es la capacidad de la edificación existente, poder aumentarle la resistencia, poder aumentar su capacidad de formación, es decir, ductilidad, o poder hacer un equilibrio de estas. Esto básicamente va a terminar siendo la demanda, y nosotros tendríamos diferentes caminos el cual utilizar para esto. Tendríamos que evaluar para cada uno de estos qué es lo que nosotros terminaríamos aumentando, y de tal manera de que pueda cumplir la demanda, esté por encima de esta para poder cumplir lo que es la demanda. A partir de eso, nosotros podríamos tener diferentes tipos de fallas en las estructuras o de lo que nosotros quisiéramos mejorar y poder hacer el reforzamiento de estas estructuras. Eso, bueno, se va a evaluar más adelante. Que vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, el encamisado de vigas y columnas, que son casos como estos, que son de repente más conocidos, los del caso de los encamisados, mejorando la resistencia de la estructura. Podríamos incluir lo que son muros de reforzamiento,
En el caso de estructuras aporticadas, para aumentar rigidez, aumentar resistencia, hay diferentes, podríamos evaluar a partir de las capacidades estas lo que quisiéramos aumentar. Podríamos en edificaciones de albañilería terminar colocando mallas de acero para poder aumentar resistencia y para poder aumentar lo que es rigidez y ductilidad también, dependiendo igualito del nivel y las capacidades. Actualmente el SISMIT, las mismas curvas que están viendo se están haciendo con proyectos para muros reforzados con malla de acero en una cara y dos caras, y así poder obtener las capacidades de estas y que puedan evaluar si pueda tenerlo el público en general, ¿no? Para que puedan tenerlo cada uno de estos. En general, esto es un poco la información que les traía. Si me permiten un minuto, voy a presentar un poco el curso que se va a arrancar con el Instituto CECIP la otra semana. El curso es Evaluación, Reforzamiento y Rehabilitación de Estructuras. Acá hay un poco de la descripción de lo que se terminará dando a los estudiantes. Como siempre se ha terminado haciendo, va a ser teórico, práctico, a un nivel intermedio a avanzado. Necesitamos un poco de conocimientos de ingeniería sísmica, concreto, albañilería básica de repente, y después a partir de esta, al inicio también va a haber unas semanas de introducción para poder igualarlos. Algunos que han llevado curso conmigo han estado viendo que comúnmente al inicio hacemos eso bastante, y mucho el abierto de las consultas que puedan ir haciendo para poder nivelar, ¿no? Las competencias que van a tener cada uno de los estudiantes para el caso del curso, y el formato del curso que ustedes ya conocen que se termina haciendo en los cursos del Instituto CECIP. Y bueno, más o menos los temas que se van a estar tratando: un módulo 1 de introducción y diagnóstico estructural. Se va a hacer el diagnóstico tanto cualitativo como cuantitativo. Ahí incluye lo que es, bueno, inspecciones, lo que incluye de repente metodologías bastante simplificadas. El módulo 2, evaluación y desempeño estructural, con ciertos métodos cualitativos o semi-cuantitativos, y algunos que terminarían siendo sí totalmente cuantitativos. En el caso del desempeño estructural, vamos a trabajar con unas herramientas computacionales, bueno, típicos del ETAP, SAP, que ustedes de repente conocen, pero otros que son gratuitos de Japón, que es el Estera y el ViewWave, que son programas gratuitos que ustedes lo pueden ahora mismo ingresar y descargar, y son bastante académicos. El doctor Taiki Saito ha terminado, bueno, en el caso del Estera, ha terminado por ese programa, ganando inclusive el año pasado un premio en Japón, debido a este programita que es académico y que ha terminado ayudando bastante a ello, ¿no? Y el módulo 3, el reforzamiento estructural. Es un poco ambicioso el curso, por eso que ha aumentado las horas de lo que comúnmente se terminaba haciendo. Lo hemos ido preparando con el Instituto CECIP ya desde hace bastante tiempo, y ahora terminamos diciendo, ya, ahora sí creo que ya lo podemos sacar. Sería le hemos dado un par de vueltas y al final se ha terminado sacando reforzamientos. Ver también no solamente la parte ¿cómo se llama?, teórica, que sí va a tener bastante teoría, pero la parte aplicativa de cómo lo vamos a hacer, cómo lo propondrías. Hay mucho dibujo acá, mucho cómo lo presentaría, mucho pensar en obra. No solamente es agarrar y todo el cálculo, puedes hacer todo el cálculo y no lo puedes construir, no te va a servir de nada. O como les digo a mis chicos, mucho el cálculo y pones un búnker y al final no pueden ingresar ahí a vivir, pues vas a salvar vidas, pero porque no viven ahí. Entonces no te va a servir de nada, ¿no? Entonces, en la última parte vamos a presentar para cada uno de estos cómo podrían hacer las propuestas de reforzamiento con lo antes que habíamos dicho. El reforzamiento es un poco con técnicas modernas, y el reforzamiento de edificaciones patrimoniales, que también les iba a mostrar un videíto que hizo el caso del SISMI del ingeniero Ricardo Proaño, que es el último, cuando hicieron con el doctor Scaletti la Catedral de Lima para poder hacer la rehabilitación, no, el reforzamiento de esta, ¿no? Hicieron el desempeño de esta, ahí está, con elementos finitos. Esto lo hizo el ingeniero Ricardo Proaño, y poder ver los esfuerzos de corte. En esto lo hicieron en el trabajo en el programa SAP 2000, ¿no? Entonces, bueno, cosas como estas vamos a ir viendo, y bueno, básicamente eso era lo que quería comentarles. Disculpe si me he demorado mucho. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya gustado. Gracias, gracias.
Estoy recién leyendo los comentarios. Muchas gracias por... hay algunas consultas que por ahí tienen. No sé si con el tiempo nos termina alcanzando. Yo lo concluiré. Hay algunas consultas por ahí que de repente lo podríamos evaluar. Hablan del tema de curva de capacidad. Va a depender mucho de cada uno de los materiales en cómo lo vamos a tener. Hablan el tema del curso, cómo sería. Está en la página de CECIP, en lo cual ustedes lo pueden evaluar y revisar. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. Siempre les digo, mucha tolerancia en todo este tiempo que tenemos complicados. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Gracias, muchachos.